Todos los que llegan a este canal de YouTube lo hacen porque quieren aprender a predicar la palabra de Dios, dado que en este canal se encuentran bosquejos de sermones de distintos tipos. De todo tipo de sermones hay bosquejos para que puedas predicar con poder la palabra de nuestro Dios. Hola, hola familia espiritual, espero que estén creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hoy traemos un nuevo bosquejo para predicar la palabra de Dios paso a paso, parte por parte, punto por punto, para que no haya excusas, para que te animes a predicar, para que puedas predicar con poder, para que compartas con otros la palabra de nuestro Dios. Así que quédate y yo te lo aseguro que vas a aprender un montón. Mira este video hasta el final y cuando lo hagas vas a tener una noción completa de cómo se hace un verdadero bosquejo de un sermón. ¿Qué es un bosquejo de un sermón? Un bosquejo de un sermón es como el GPS de la predicación. Es la hoja de ruta que te lleva desde el principio del estudio de la Biblia hasta su destino final, o sea, su conclusión. Así que eso es un bosquejo de un sermón, un GPS. ¿Para qué sirve un GPS? Para guiarte cuando vas en la ruta, para que puedas llegar a destino sin complicaciones. Bueno, cuando uno elabora un buen bosquejo de un sermón, te aseguro que llegas a tu destino porque llevas el GPS que te va a llevar a una conclusión correcta de la predicación. Lo más importante a la hora de predicar la palabra de Dios es ajustarse al bosquejo. Es ser ordenado, no irse por las ramas, sino confiar en la guía del Señor. Recuerda, antes de predicar, debes orar. Antes de predicar, debes orar. La oración es la clave para una predicación con poder. Sin oración, no hay poder. Con oración, el poder del Señor se derrama y te utiliza a ti como un instrumento debido en sus manos. Esto que estamos viendo también en pantalla es lo que se conoce como el esqueleto de un bosquejo en una predicación. Aquí encontramos las 4 patas de la predicación, o sea, la introducción, la exposición, el desarrollo y la conclusión. Las 4 patas. Pero cada una de esas partes que forman ese esqueleto, esa estructura, debe ser completada con lo que yo voy a predicar. De esa manera, la introducción incluye la presentación del tema o el texto bíblico, la contextualización y el propósito de la predicación. La exposición incluye el desarrollo del tema, análisis y la explicación de la escritura, el uso de las ilustraciones. El desarrollo incluye la ampliación de los puntos claves del sermón. Incluye también el uso de historias, testimonios y ejemplos y énfasis en la aplicación. Y por último está la conclusión, que es el resumen de ese mensaje que tú acabas de predicar, el llamado y la oración. Siempre que una predicación empieza antes de la introducción, comienza con el título de la predicación. Y el título es clave porque el título es lo que atrapa, lo que atrae, lo que hace que las personas se queden escuchando porque quieren ver de qué se trata ese título tan novedoso. Pensando en el título de la predicación, aquí te presento un sermón basado en Juan 8:32. Es ese texto que dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El título sugerente de este sermón es La verdad que libera. Sin embargo, tú le puedes poner el título que quieras, el título que te quede mejor, el título que más te atraigas. Juan 8:32 es el fruto de un debate de Jesús con los escribas
y los fariseos, donde se revela una gran verdad. Fíjate, es interesante que uno sepa de qué se trata, cuál es el sentido, por qué ese texto fue dicho. Bueno, pensando en esto también, vamos a completar el esqueleto del bosquejo que te mostré anteriormente. ¿Cómo se completa la introducción, la exposición, el desarrollo y la conclusión? Como te dije, lo importante es completar cada ítem de cada punto del sermón. Por ejemplo, dijimos que el título es La verdad que libera. El texto clave de este sermón es Juan 8:32. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Vamos al primer punto del bosquejo, que es la introducción. La introducción cuenta con la presentación del tema y del texto bíblico, la contextualización y el propósito. Bien, basándonos en este texto, vamos a ir al desarrollo de la introducción. Cuando hablamos de la presentación del texto o del tema, estamos hablando de leer el texto de la Biblia. Y la porción que vamos a leer en esta ocasión, en este bosquejo, es Juan 8 del 31 al 36. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Los vamos a leer completamente, desde el 31 hasta el 36. De esa manera exponemos a la iglesia cuál es el texto o los textos de la Biblia que vamos a tratar en este sermón y en el cual nos vamos a basar. Luego de leer el texto, vamos a la contextualización y la relevancia. Cuando hablamos de contextualización y relevancia, hablamos para qué me sirve este tema hoy en día, a mí, en el siglo XXI, con los problemas que enfrentamos a diario, sabiendo que esto se dijo en la Palestina romana del primer siglo. Entonces, ¿por qué es importante esta verdad hoy? Mira lo que dice acá. Esta verdad es importante porque tiene un valor incalculable. Esto es lo que vamos a escribir en nuestro bosquejo y es lo que vamos a hablar en la congregación. Este tema es relevante porque hace que veamos las cosas realmente como son, porque sin ella vivimos en una mentira. O sea, la verdad es importante porque tiene un valor incalculable. La verdad es importante porque hace que veamos las cosas como realmente son. Y la verdad es relevante porque sin ella vivimos en una mentira. Así lo vamos a explicar a la iglesia. Propósito. Todo sermón tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito? ¿Qué es? Bueno, ¿qué yo quiero lograr con este sermón? ¿Qué yo quiero lograr con este estudio? ¿Qué es lo que me ha llevado a predicarlo y armar este bosquejo? Bueno, cuando hablamos entonces del propósito de este sermón sugerente, tú puedes ponerle el propósito que creas conveniente. El objetivo de este estudio es: al conocer la verdad, nuestra vida es transformada. Y así lo vamos a predicar. Queridos hermanos, querida iglesia, el propósito de este sermón es que al conocer la verdad, nuestra vida es transformada. ¿Qué te parece? De paso, si te está gustando el video, dale me gusta. Si te está gustando, suscríbete. Si te está gustando, compártelo, porque de esa forma también me ayudas a mí y ayudas a crecer este ministerio. Continuamos. Luego que hayamos iniciado con la introducción, pasaremos con la exposición. ¿Qué es la exposición? Es explicar el texto de la Biblia, ir ampliando, irnos metiendo en el texto. Para ello, vamos a volver a leer la Biblia y vamos a leer Juan capítulo 8 del 31
al 34. Dice así: Jesús entonces les dijo a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mí, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libre? Jesús le respondió diciendo: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Esta es la porción de la escritura que vamos a ir desarrollando en esta parte de la exposición. Y la exposición tiene también tres partes o tres subtemas. Número uno, desarrollo del tema y del texto bíblico, análisis y explicación de la escritura y uso de ilustraciones, ejemplos y aplicaciones. Muy bien, cuando hablamos del desarrollo del tema es lo que estábamos haciendo, es leer el texto nuevamente. Leemos y analizamos los textos que habíamos leído antes, ¿sí? Una vez que lo hayamos leído, vamos a analizar dichos textos. Destacamos las partes importantes, partes como la siguiente. ¿Dónde estaba Jesús cuando dijo esas palabras? ¿Qué discutía y con quién discutía antes? ¿Sí? Otra, ¿qué es permanecer en la palabra? Otro tema, ¿qué es un verdadero discípulo? Otro, ¿qué significa conocer la verdad? Cada una de esas preguntas debemos de responderlas en nuestro bosquejo. Entonces, ¿dónde estaba Jesús? Estaba en el templo, ¿sí? ¿Qué discutía? Discutía con los escribas y los fariseos. ¿Y sobre qué discutía? Jesús venía de la sanación de un ciego de nacimiento. Luego, ¿qué es permanecer en la verdad? Un muy buen punto para desarrollarlo. Entonces, cuando yo pregunto, ¿qué es desarrollar? ¿Qué es permanecer en la verdad? Ponemos con flechita. Permanecer en la verdad es permanecer en el camino de Dios, permanecer en la fe, es permanecer en oración, permanecer siguiendo los pasos de Jesús, permanecer es soportar las pruebas y así sucesivamente. Entonces, a la hora de explicarlo, cuando yo digo qué es permanecer en la palabra, tengo un sinnúmero de flechas que me van indicando a dónde debo ir. Una hoja de ruta, el GPS del predicador, el bosquejo. ¿Qué es ser un verdadero discípulo? Un discípulo es fiel. Un discípulo sigue a su maestro. Un discípulo hace las obras de su maestro. ¿Me dejo entender? Entonces, con flechas, así como está acá, vamos a ir completando cada uno de esas declaraciones. ¿Qué significa conocer la verdad? Para ello es necesario, mi querido hermano, que tú también puedas pensar, detenerte un poco a meditar en oración, en comunión, en búsqueda de la presencia de Dios. Señor, ¿qué es conocer la verdad? ¿Qué pasó en mi vida cuando yo conocí la verdad? ¿Qué hizo la verdad conmigo? ¿Cómo yo vivía antes de conocer la verdad? ¿Cómo fue transformada mi mente? ¿Me dejo entender? Pensar en oración, en comunión. Y por último, viene el uso de ilustraciones. Yo puedo ilustrar la importancia de la verdad con una ilustración que te sugiero. Se llama La verdad y la mentira. En mi canal de YouTube, ahí está esa historia narrada por mí. Tú puedes poner Gabriel Peguero, ilustración de la verdad y la mentira, y te va a salir, la puedes aprender y la puedes utilizar en este sermón. Bien, una vez que hayamos desarrollado la exposición, fíjate, todo esto es tiempo. Y eso es lo que te va a ayudar a predicar 30 minutos, 40 minutos, una hora. Mientras mejor esté hecho tu bosquejo, más podrás desarrollarlo con tranquilidad, sin ponerte nervioso, sin ponerte ansioso, sin que te suden las manos,
sin que te tiemblen las piernas. ¿Por qué? Porque tienes una hoja de ruta, tienes un GPS que te va ayudando para que no te quede el pensamiento nublado y se te acaben las palabras. Vamos parte por parte analizando. Entonces, en esta exposición destacamos las partes importantes de lo que nos dice el texto. Y todo esto que encuentras aquí es lo que el texto nos va diciendo. Una vez que hayamos desarrollado completamente la exposición, seguimos para el siguiente punto. El siguiente punto es el desarrollo. ¿Qué es el desarrollo? Es profundizar debidamente en el tema. El desarrollo es la parte más sustanciosa. Ya yo me metí en el tema, estoy en el tema y vamos a desarrollar a pleno el tema. En este pasaje, Jesús se dirige a los judíos que habían creído en él. Les dice que conocer la verdad los hará libres, pero ¿de qué libertad está hablando Jesús? Para desarrollar esta parte del sermón, destacaremos tres aspectos importantes. Desarrollaremos estos tres conceptos. Número uno, la libertad de la esclavitud del pecado. Cuando Jesús hablaba la verdad os hará libres, hablaba de la libertad de la esclavitud del pecado. Hablaba de la libertad de la ignorancia y hablaba de la libertad de la opresión. Conoceréis la verdad y la verdad me libertará de la opresión, de la ignorancia y de la esclavitud del pecado. Bien, y luego cada uno de estas partes, de estos conceptos del desarrollo, lo iremos trabajando individualmente. Como por ejemplo, desarrollamos esto que dice la libertad de la esclavitud del pecado. Enfatizaremos que el pecado te esclaviza, el pecado te somete y el pecado te quita el libre albedrío. ¿Qué significa eso? No existe verdadera libertad cuando uno está sometido a la autoridad de otro. Y menos cuando se trata del diablo, porque el diablo es un amo cruel y hostil que te pisotea y te quita tu libertad. Cuando hablamos de la libertad de la esclavitud del pecado, estamos hablando de lo siguiente. La verdad de Dios nos muestra nuestro estado de pecado y nuestra necesidad de salvación. Cuando uno conoce la verdad del Evangelio en Cristo Jesús, eso nos muestra nuestro estado de pecado y nos muestra que estamos muertos en delitos y pecados. Eso nos muestra que necesitamos un Salvador porque si no, pereceremos. Comprendemos que un día el Señor vendrá a buscar a sus hijos y que yo no estaré dentro de ellos si no acepto la propuesta del Señor y soy libertado del pecado. Mira lo que dice Romanos 6:16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien os sometéis, sea al pecado para muerte o sea a la obediencia para justicia? Cuando alguien comete pecado y vive en el pecado lo esclaviza. Sus pensamientos, sus sentimientos, sus acciones, sus motivaciones están y estarán continuamente contaminadas por el pecado, contaminadas por el egoísmo, contaminadas por el orgullo. De esa forma, cuando somos libertados del pecado, el Señor hace una transformación en nuestra mente donde Cristo se sienta en el trono donde antes estaba sentado el pecado. Mira lo que dice Juan 8:34. Jesús les dijo, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Entonces, el pecado te esclaviza. Quieras tú o no, estés consciente o no, lo decidas o no, el pecado igualmente te esclaviza. Y lo vamos a desarrollar de esta manera, con mucha seriedad, porque el pecado es algo serio, porque el pecado te aleja de Dios. Y cuando hablamos del pecado,
no estamos hablando solamente de pensamientos, sino también de acciones, de decisiones, y así sucesivamente. Cuando hayamos desarrollado este concepto, vamos al segundo. Y aquí encontramos el pecado te libera de la ignorancia. La ignorancia nos hace vivir en un engaño. No dejas que te prepare. Cuando una persona vive en la ignorancia, no se prepara para las cosas celestiales y por ende vive engañado. La verdad de Dios nos ilumina el entendimiento. Uno estaba con el entendimiento entenebrecido por el pecado y el enemigo, y cuando uno conoce la verdad del Evangelio ilumina nuestra mente y es como que nuestro entendimiento se enciende y ahora empezamos a comprender cosas que antes no entendíamos. Como dice Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, su Hijo, a quien tú has enviado. Pero también cuando tú lees Efesios capítulo 4, versículo del 17 al 22, nos dice que no debemos pensar como piensan los paganos, sino ser renovados en nuestra mente y en nuestro espíritu. Y nos muestra que cuando uno conoce la verdad del Evangelio nos da entendimiento, nos hace comprender las cosas que antes no entendíamos. Nos enseña. ¿Para qué? Para que uno sea reeducado. Cuando yo nací fui reeducado por el pecado, educado por el pecado, y ahora que conozco en el Evangelio, soy reeducado por el Evangelio. Nos hace nuevas criaturas, ¿sí? Conocer la verdad del Evangelio nos hace nuevas criaturas. Nos hace pensar diferente, sentir diferente, accionar diferente, reaccionar diferente, hablar diferente, escuchar diferente. Nos hace nuevos en todo el sentido de la palabra. También Efesios 4:17 nos dice que renueva nuestra mente. Nuestra mente está contaminada por los deseos carnales, por los deseos sexuales, por el egoísmo, por el orgullo, por la suficiencia propia. Pero cuando conocemos la verdad tal cual es en Cristo Jesús, mi mente es renovada. Ahora empiezo a tener la mente de Cristo. Ahora empiezo a tener una mente distinta, una mente que ama al Señor y piensa en su prójimo. Y una vez que hayamos desarrollado la libertad, nos libra de la ignorancia, pasamos al tercer concepto, libertad de la opresión. Y acá vamos a enfatizar en algo importante. Jesús nos liberta del dominio del pecado, del poder del pecado y de la presencia del pecado. La verdad de Dios nos da autoridad sobre el enemigo y nos libera de su dominio. Santiago capítulo 4, versículo 7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Cuando conocemos la verdad tal cual es en Jesús, a través del Evangelio y de su palabra, el dominio del pecado es caducado, es destruido y en su lugar Dios pone su dominio en mi corazón. Dice Primera de Juan capítulo 4, versículo 4, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está con vosotros que el que está con el mundo. Somos vencedores porque el Señor nos da el poder para vencer cada día el pecado y para que cada día te vayas santificando. Y Primera de Juan 5:4 dice, y todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Y esa es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Entonces, el Señor nos libertará de la presencia del pecado cuando Él venga. ¿Qué significa? Que entre tanto que vivamos en este mundo somos pecadores, arrepentidos, pero pecadores al fin. Cuando Cristo venga, quitará la presencia del pecado de nuestra vida para que seamos semejantes a Él. Y esa es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
Así que el Señor nos liberta del dominio del pecado, del poder del pecado y de la presencia del pecado. Una vez que hayamos desarrollado cada uno de esos conceptos del desarrollo, del bosquejo, del sermón, pasamos a la conclusión. ¿Qué hacemos en la conclusión? Un resumen del mensaje principal. ¿Y cuál es una propuesta de este resumen del mensaje principal? La verdad que nos libera es la verdad de Dios revelada en Cristo Jesús. El Evangelio es el medio para conocer la verdad. ¿Quieres conocer la verdad? Tienes que conocer el Evangelio de Jesucristo. Las buenas noticias de que el Señor te perdona y te da nueva oportunidad. Luego hacemos el llamado. Y en el llamado es un llamado a conocer la verdad del Evangelio, a buscarla con humildad y sinceridad, a estudiar la Escritura y escuchar la voz del Espíritu Santo, a creer y obedecer la verdad que Dios nos revele, que Dios nos muestre, que Dios me enseñe a través de su palabra. Y cuando hacemos este llamado, llamamos a las personas a conocer la verdad del Evangelio. ¿Cuántos de los que están presentes le gustaría conocer el Evangelio tal cual está en la palabra de Dios y a someterse al Evangelio y a obedecerlo y a dar su vida, si es necesario, por el Evangelio? Y ahí hacemos un llamado poderoso. Y una vez que hagamos ese llamado poderoso, invitamos a la iglesia a orar. Oramos juntos, nos despedimos con la bendición de Dios y hemos terminado nuestro sermón. ¿Qué te parece? ¿Te animas a predicarlo? ¿Qué te parece este sermón, esta estructura? ¿Te gusta? ¿Te da luz a la hora de predicar? ¿Viste lo lindo que es ser un predicador ordenado que tenga un buen bosquejo? ¿Viste lo maravilloso que es? Yo te invito a que lo puedas llevar a cabo y si te animas a predicarlo, me dejas un lindo comentario debajo, ahí en los comentarios que diga, pastor, sí, yo me animo a predicarlo. Dios te bendiga mucho. Si te gustó este video y llegaste hasta aquí, no te olvides de darle me gusta, de compartirlo y de suscribirte si eres nuevo en este canal. Que Dios te bendiga.